Poco lluvioso a esta hora en Cali, la temperatura 20 grados. Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Mucha atención que China anunció que impondrá aranceles del 34% a todos los productos de los Estados Unidos. El Ministerio de Finanzas de ese país dijo que impondrá aranceles adicionales a los bienes de los Estados Unidos a partir del 10 de abril. La firma sueca Saab confirmó que el plan de entrega de los aviones Gripen a Colombia será una vez se concrete la oferta y se firme el contrato que incluirá el proceso de ensamblaje en América Latina. Precisó que los aviones serán ensamblados en Brasil, pero en algunas partes se fabricarán en Colombia. Entre tanto, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, ratificó que la compra de los aviones Gripen era una decisión inaplazable para la Fuerza Aérea Espacial frente a la necesidad de reemplazar los aviones Kafir que llevan 35 años de operación. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, propuso a la Corte Constitucional y a los fondos privados de pensiones que se suban a un acuerdo nacional que permita sacar adelante la reforma pensional que deberá empezar a regir el 1 de julio. Según el ministro, en la actualidad hay más de 40 demandas en contra de la Corte Constitucional y el presidente Gustavo Petro, y le pidió al alto tribunal que programe una audiencia pública para escuchar al gobierno y a los demás actores del sistema. Por su parte, los fondos de pensiones le pidieron en las últimas horas a la Corte Constitucional que defina qué va a pasar con la reforma pensional a menos de 90 días que entre en vigencia. El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la propuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de avanzar en la cofinanciación de una flota de buses 100% eléctrica para Transmilenio y aplazar por un año las vigencias futuras de la calle 13 para el alivio fiscal al gobierno. El mandatario explicó que aunque es una responsabilidad del distrito, se va a proponer un proyecto estratégico de la nación para las ciudades que tengan transporte público masivo y que dotará de vigencias futuras para la compra de buses y tranvías eléctricos como propiedad de la nación. Desde el Congreso de Asofondos en Cartagena, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y cuestionó los ataques del mandatario a congresistas, a la rama judicial y ahora al Banco de la República. Insistió en que el Congreso hundirá las reformas que sean lesivas para el país. La Corte Suprema de Justicia, en fallo de segunda instancia, confirmó la absolución del excongresista Plínio Lano Becerra, quien fue procesado por los delitos de concierto para delinquir, agravado, tráfico de influencias y cohecho propio por su presunta vinculación con actos de corrupción en el caso Odebrecht. Luego de 3 días de bloqueos en los campos petroleros Rubiales y Caño Sur en Puerto Gaitán, Meta, se levantaron las protestas de las comunidades indígenas, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para conformar mesas de trabajo en temas como la adjudicación de tierras y trabajo para los pueblos ancestrales. Los mineros en el nordeste de Antioquia también levantaron los bloqueos después de 11 días de paro. El gobierno se comprometió a avanzar en la formalización minera y en que la maquinaria amarilla no será quemada. Ecopetrol informó, mientras tanto, que no hay afectaciones en el suministro de combustible de avión para el aeropuerto de Dorado tras el cierre de la vía por facultativa, pues la entrega la hacen principalmente por poliductos y desde plantas en Bogotá. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que luego de una reunión con el presidente Gustavo Petro, las juntas de acción comunal del país se comprometieron a crear comités por el sí en apoyo a la consulta popular anunciada por el gobierno nacional. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles. Ahora son las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es viernes, que es una buena noticia. Es viernes 4 de abril. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados.
está operando normalmente el aeropuerto El Dorado, todo el sistema aeronáutico en Colombia. Los temas de conversación también esta mañana, lo viral en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, feliz viernes para usted, para todos los oyentes. Arrancamos con música, la conversación en redes sociales, producto de Eladio Carrión. ¿Qué es tendencia? Se presentó apenas hace una semana en Bogotá, en el Estéreo Picnic, con muchas críticas porque se retiró 30 minutos antes de la tarima del escenario, pero es tendencia ya no por ese episodio, sino porque este rapero estadounidense lanzó anoche su nuevo álbum y ha puesto más de 10 videos en las plataformas musicales y en redes sociales con las canciones como esta, la que estamos escuchando. Ya tiene millones de seguidores y Carrión es la gran tendencia en redes sociales, muchos diciendo que es un álbum lleno de lo que en el mundo de la música se llama tiradera contra todo el mundo. Esta canción en particular se llama 100 conmigo. ¿De dónde es Carrión? De Estados Unidos. Este rapero tiene 30 años, es norteamericano, muy popular también en América Latina y el Caribe, por eso es tendencia esta mañana en redes sociales. En Colombia, Néstor, la otra tendencia tiene que ver con las imágenes de los indígenas y la protesta de las últimas horas en la Plaza de Bolívar. La discusión de lo que está pasando en las calles del centro de Bogotá se traslada a las redes sociales. Si los indígenas se pueden o no quedar en la Plaza de Bolívar, si se tienen que ir al Parque del Renacimiento, por qué se volvieron violentos, si eran indígenas o eran infiltrados los que ayer destruyeron buses de Transmilenio. Van al Congreso, unos delegados de estos indígenas, uno de los líderes, terminan pidiendo disculpas en el Congreso y dicen que no fueron ellos, que los fueron de la infiltrados violentos los que dañaron los buses, los que intentaron incluso prender fuego y que quitaron varios ladrillos de edificios públicos. Ya les voy a contar la historia de los indígenas porque finalmente aceptaron irse para el Parque del Renacimiento, que es una buena noticia. Van pero de la se Plaza quedan de en Bolívar. Bogotá porque siguen esperando una reunión con el presidente Petro y ya dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, que eso no va a pasar, que no hay manera de atender a todo el que llegue a protestar a Bogotá y que el presidente Petro no va por ahora a aceptar esa reunión que siguen pidiendo los indígenas, que es la otra conversación en redes sociales, si el presidente debe o no reunirse con estos indígenas que ya empiezan a llamar disidentes del CRIC, el CRIC que está con el gobierno y que dice que no tiene nada que ver con los que están protestando en Bogotá. Y por último, Néstor, si usted entra a redes sociales, también es tendencia Sierra, por Pablo Hernán Sierra, que fue el ex jefe paramilitar, el que declaró ayer en un nuevo día de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. De nuevo, está una tendencia promovida de un lado por Iván Cepeda, de otro por el propio expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, todos poniendo un pedacito de ese interrogatorio de ayer en el juicio de Uribe, el señor que dijo que sí conoce al expresidente, pero que lo conoce desde que él, el ex jefe paramilitar, fue hace muchos años candidato a un pueblo en Antioquia. Dice que no hay manera de que nadie niegue que Álvaro Uribe es un referente político, incluso para las autodefensas, y habló de la finca de la famosa Guacarachas. Guacharacas. Sí, señor. Camila, la finca gracias. De la polémica en este juicio. 5:38 minutos sobre el testimonio de este paramilitar, Pablo Hernán Sierra, que efectivamente le está respondiendo por Twitter el expresidente Álvaro Uribe. Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el excomandante paramilitar Pablo Hernán Sierra hizo graves acusaciones. Sierra, hay que decirlo, fue presentado como testigo en el juicio contra el expresidente. Su testimonio es utilizado por la defensa. Ojo a esto, el senador Iván Cepeda, quien es reconocido como víctima en este proceso. Desde la cárcel de Cómbita, Sierra aseguró que la primera base de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento de Antioquia se instaló en la hacienda Las Guacharacas, propiedad que en su momento perteneció a la familia Uribe. Escuchemos. La hacienda Las Guacharacas era de la familia Uribe. Concrétele a la audiencia a quiénes se refiere. Al expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso. Ya después ellos vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos. Ya después de que hicieron todo, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ya que la vendieron, pero ya cuando ya había pasado todo. ¿Qué quiere decir usted después de que había pasado todo? Cuando se funda ese grupo Metro y cuando quema la finca Guacharacas.
Néstor, según Sierra, un grupo de 30 paramilitares al mando de alias Filo se asentó en esa finca y además se instalaron válvulas para robar combustible. Ese robo habría servido para financiar supuestamente operaciones paramilitares en el departamento de Antioquia. También afirmó que la hacienda fue vendida para evadir investigaciones contra el expresidente. Escuchemos. Por los hechos que ocurrieron allá en esa finca, pues para nadie es un secreto que esa finca fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá, que fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres. Néstor, Sierra no solo vinculó al expresidente Álvaro Uribe con las autodefensas, sino también a su hermano Santiago Uribe, a quien señaló como parte de la creación del bloque Metro. Además criticó al expresidente por haber otorgado la personería jurídica a la cooperativa de vigilancia Convivir. Y esta mañana, Néstor, el expresidente Álvaro Uribe le respondió, dice, miente este testigo, Pablo Hernán Sierra, durante mi campaña a la gobernación no se habló de las Convivir, como gobernador electo del gobierno nacional las anunció en una cumbre a la cual nos convocó. Fue el momento cuando las conocí y las apoyé. La Corte Constitucional las declaró exequibles. Es la respuesta que entrega el expresidente Álvaro Uribe. Gracias, Javier. 5 de la mañana, 40 minutos. Hablando del expresidente Uribe, crece el número de precandidatos dentro de su partido, el Centro Democrático, que consideran que sí es una opción la posibilidad de que Uribe sea fórmula vicepresidencial en las elecciones del año entrante. Uribe, que no puede ser presidente porque ya lo fue y está prohibido constitucionalmente, pero está creciendo allí la teoría de que podría ser elegido vicepresidente, de que para eso no hay restricción de carácter legal. La senadora y precandidata Paola Holguín. Frente a la posibilidad de que el expresidente Uribe sea fórmula vicepresidencial, eso es deseable y no es descartable, muy importante en un momento tan complejo de país, tan retador con la situación que va a quedar Colombia en el 2026, tener a alguien con la trayectoria y la experiencia del expresidente Álvaro Uribe en el gobierno. La Constitución es clara con la 41 minutos. Esta mañana se encuentra en Bruselas, en la sede de la Unión Europea, el canciller, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que está hablando del tema Ucrania, de la posibilidad de un alto al fuego. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Allí ha recibido Marco Rubio al ministro de Exteriores ucraniano en el marco del Consejo Ucrania-OTAN que se está celebrando efectivamente en Bruselas con la participación del propio Marco Rubio. Allí, como digo, le han ofrecido a Marco Rubio, le ha vuelto a decir Ucrania, que sigue dispuesta a declarar de inmediato y sin condiciones el alto el fuego total de 30 días que propuso Washington, que aceptó la propia Ucrania, pero que rechazó Rusia. Rubio no se ha pronunciado todavía sobre o no lo ha hecho públicamente, sobre este ofrecimiento, pero sí ha querido decir en las últimas horas y tranquilizar a los miembros de la OTAN, si es que eso es posible, sobre que Estados Unidos va a seguir en la organización. The United States is in NATO. We are active. As we speak right now, the United States is as active in NATO as it has ever been. And some of this hysteria and hyperbole that I see in the global media and some domestic media in the United States about NATO is unwarranted. Habla de histeria y de hipérbole en los medios de comunicación internacionales y nacionales sobre la posibilidad de que abandonase Estados Unidos la OTAN. Pero más allá de esos esfuerzos por alcanzar una tregua, lo cierto es que sobre el terreno la guerra continúa. Las defensas antiaéreas rusas han derribado esta noche 107 drones ucranianos. Nunca un ataque ucraniano había tenido o había alcanzado tantas regiones rusas de manera simultánea. Hasta 10 entidades federadas de Rusia han sido afectadas esta madrugada por ese ataque. De hecho, los 3 aeropuertos de la capital, de Moscú, han tenido que ser cerrados como consecuencia de ese ataque que ha dejado un muerto en la región de Briansk. Mientras tanto, Rusia también ha lanzado su respuesta. 78 drones de larga distancia contra la retaguardia ucraniana, afectando, dice Ucrania, también a instalaciones de energía, algo que en teoría se había alcanzado un acuerdo para que no fuera así, no se estuviera dentro de esos ataques derribando posiciones que tenían que ver con los centros energéticos. Según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, sus defensas han derribado 42 drones, pero esos ataques han dejado al menos 5 personas muertas en la región de Zaporilla, Néstor. Gracias, Enrique. 5:43 minutos. Se prepara Colombia para los aranceles de Trump, que en el caso nuestro serán de 10% a partir de mañana sábado, que es 5 de abril. Es la fecha anunciada por el gobierno de los Estados Unidos, para lo cual el gobierno colombiano, que dice que la situación puede ser en algún momento útil y de ganancia para Colombia, prepara una cumbre con empresarios colombianos,
cumbre en la que podría estar el presidente Petro para por fin trabajar de la mano gobierno y sector privado. Detrás de esa reunión, con la idea, con la promoción, la canciller Laura Sarabia. Insisto, estamos analizando cada una de las medidas con cada uno de los sectores y hemos convocado en los próximos días a una reunión con el sector privado para que ellos también nos manifiesten cómo ven esta situación, las preocupaciones del mismo. De momento, notifica el presidente Petro, el gobierno todo, no habrá represalias de Colombia, como si las está tomando China esta mañana, que anuncia hoy viernes aranceles equivalentes recíprocos para Estados Unidos, en el caso de los chinos, serán de 34%. Sobre la posibilidad de represalias, la encargada ministra de Comercio Exterior, Cielo Rusinque. Tienen esa capacidad de pronto y que ya han manifestado esa apuesta retaliatoria, que era previsible, digamos, son, por ejemplo, el bloque de la Unión Europea, que fue graduado con el 20%, claro, ellos tienen una capacidad de respuesta diferente y están estudiando esas medidas eventuales de retaliación. Países como Brasil ya están sobre esa vía, no es el caso de Colombia, no estamos emprendiendo una vía en ese sentido, nosotros estamos tomando la vía. Hay sectores a los que les va mal o les puede ir mal, el sector del aguacate, por ejemplo, otros sectores, el café, por ejemplo, o los textiles, a los que les puede ir bien. Guillermo Criado es presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones. Exportadores que ya están exportando al mercado americano y que pagan un arancel del 25%. Si a esto le sumamos un 10% adicional, se formaría un 35%, y me refiero a las prendas de vestir que no tienen criterios de origen. Al café colombiano le puede ir bien porque el mismo 10% adicional va a pagar Brasil. Pero en el caso de Vietnam, que también es uno de los grandes productores de café en el mundo, va a tener un arancel de algo más de 40%. De los exportadores de café en Colombia, Gustavo Gómez. Esto genera oportunidades para el café colombiano que pueda reemplazar ese café que va a entrar con un arancel muy alto. Asimismo, es importante una estrategia diplomática del gobierno nacional que nos permita eliminar ese arancel y entrar de forma mucho más competitiva a nuestro principal mercado de exportación. El gobierno del presidente Petro convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para evaluar el impacto ante los aranceles que entran en vigencia mañana sábado. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo del presidente. La idea es escuchar las diferentes versiones que tienen congresistas y expresidentes sobre algún asunto de política exterior. Esta comisión sesionó el día de ayer tras una convocatoria del gobierno Petro. El tema del encuentro fue el de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, un tema que involucra a Colombia, pues algunos productos ahora tendrán un arancel del 10% en ese país. La reunión de la comisión asesora empezó a las 9 de la mañana. El único expresidente que asistió a la sede de la Cancillería para el encuentro fue Ernesto Samper, quien posteriormente por medio de su cuenta de X se refirió al tema, asegurando que Colombia debe responder con serenidad pero con firmeza ante esta medida. Samper también dijo que el presidente Donald Trump está violando el Tratado de Libre Comercio con Colombia. De los congresistas que hacen parte de la Comisión de Relaciones Exteriores en Cámara y en Senado, solo se ausentaron el representante Gercel Pérez y los senadores Iván Cepeda y Lidio García. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. La verdad es que es una convocatoria coja porque producto de las tensiones de los choques políticos en Colombia, no van los expresidentes ni los ex cancilleres a esa reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. Son las 5 de la mañana, 48 minutos. Está explicando el gobierno colombiano, a propósito de negocios, cómo es el de la multinacional Saab, la sueca que fabrica los aviones de combate, los Gripen, que van a reemplazar los Kafir. Ha dicho en las últimas horas el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, que son por lo menos 16 aviones, confirmando la información que les entregamos hace 24 horas aquí en Mañanas Blue. El costo del negocio será cercano a los $2.000 millones. El ministro Sánchez hablando ante los medios de comunicación. Las capacidades para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional no pueden ser reactivas, pero también tienen que estar conectadas con la realidad del país. Esta decisión
Los tomó el Kafir gobierno israelíes que se quedaron viejos y además ya no hay relaciones diplomáticas con Israel por decisión del presidente Petro. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Carlos Fernando Silva. De tal manera que no podríamos apresurarnos en este momento a decir cuál es el costo total, porque no hemos establecido exactamente los detalles. Nuestra intención es una flota entre 16 y 24 aviones. Pero hay un aproximado, se sabe que serán por lo menos 16 aviones que costarán 2.000 millones de euros y que parte de la financiación vendrá del propio gobierno sueco. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, fue el CEO de Saab, Michael Johansson, quien confirmó el plan de entrega de los aviones Gripen a Colombia. Eso sí, una vez se concreten los detalles de la oferta y se firme el contrato, incluirá un proceso de ensamblaje y pruebas en América Latina con la participación de la industria colombiana en la fabricación de algunas partes. Según el Ejecutivo, la estrategia busca aprovechar las capacidades industriales de la región y también fortalecer la cooperación tecnológica entre los países. Our plan for how we will deliver these aircraft is use as much of the industrial capacity as we have in Latin America, which means that final assembly and test, majority will be in our hub in Brazil. Sin embargo, el CEO de Saab destacó también que Colombia no solo tendrá un papel en la fabricación de ciertas partes de estas aeronaves, sino también en el mantenimiento y la actualización de estos aviones caza. Dice que está seguro que después de las discusiones que se surtan en materia técnica y financiera, Colombia tendrá total autonomía para volar estas aeronaves. Por el momento no se sabe cuánto van a costar los aviones ni cuándo estarían volando en el territorio colombiano. Incluso el general Silva mencionó que mientras esto ocurre, Colombia seguirá con los aviones obsoletos Kafir en el aire. Felipe García, Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Los Misa que habían llegado desde el sur del país, que estaban en la Plaza de Bolívar, finalmente aceptaron irse para el Parque del Renacimiento, que era la primera oferta que había hecho el gobierno de Bogotá, después del vandalismo de hace 24 horas, que ellos negaron y dijeron que ellos nunca se ponen capucha. Claro, son indígenas que salieron de allí, que atacaron estaciones de Transmilenio, que vandalizaron buses del sistema de transporte y que causaron problemas para miles de personas que estaban hace 24 horas en el centro de Bogotá. Están atacando allá los buses que están allá parados. ¿Los están qué, pinchando o rompiendo? Están rompiendo, están pinchados también. Vengo caminando de Guatoque, Veraguas. Desde Veraguas, o sea, bien allá. Sí, claro. Más de 10 minutos, 20 minutos. Y nosotros venimos desde Soacha, entonces nos bajaron ahí. Y empezaron a caminar. Sí, sí. Y desde el puente se bajaron miles de personas, los daños fueron inmensos, especialmente a los civiles, a las personas, los transeúntes que van diariamente por el centro de Bogotá. Después de ese vandalismo, uno de los voceros de estos indígenas estuvo en el Congreso, se llama Edwin Andrés Chávez. Desde allí reclamándole al presidente Petro, que no los ha querido recibir, pero además pidiendo perdón a los bogotanos y al alcalde Galán. Estamos aquí para pedir disculpas públicas a la ciudadanía de Bogotá, disculpas públicas al alcalde de la ciudad, porque ha sido el único entidad que nos ha prestado asistencia con sus delegados. Los hechos que sucedieron el día de hoy fueron infiltrados. Nosotros no nos tapamos la cara. Bueno, ahí echan el mismo cuento de los infiltrados, tiran la piedra y esconden la mano y reclamándole muy enérgicamente al presidente Petro que no los ha querido recibir y que antes lo recibió cuando era candidato. Señor presidente, usted no debe portar un bastón de mando en representación de las comunidades indígenas cuando venimos a respaldarlo y nos deja abandonados en la Plaza Simón Bolívar. El gobierno no lo recibe el presidente porque dicen que son disidencias de los indígenas del CRIC, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Hay que poner varios puntos sobre la I. El primero de ellos es que las personas que están aquí en la Plaza de Bolívar no hacen parte de la mesa permanente de concertación y son disidencias de los del CRIC, de AICO. Ellos ya sacaron unos comunicados diciendo que esas personas no pertenecen a esas organizaciones. Ese es el primer punto. Y el segundo punto
es que lo que tenga que ver con orden público, por así decirlo, depende es de la alcaldía. 5:54 minutos. Ellos están pidiendo una reunión con el presidente, que los utilizó en campaña, los conquistó en campaña y ahora los abandonó. La buena noticia es que efectivamente en Bogotá el gobierno distrital los decidió, los convenció para que vayan al Parque del Renacimiento. Gustavo Quintero es el secretario de gobierno en Bogotá. El diálogo se retomó ahora en horas de la tarde, en horas de la noche, y todo parece indicar, además se hizo por intermediación del Ministerio Público, de Defensoría, en las instalaciones de la Defensoría. Estaba también la Personería del Gobierno Nacional y los representantes de las comunidades. Es decir, la mesa de diálogo se retomó y ya se han llegado a algunas conclusiones que creo son muy importantes. Estamos a la espera de la confirmación oficial, pero lo más probable es que estas comunidades... Y esa salida esta mañana hacia el Parque del Renacimiento desactiva un problema de seguridad que había allí en el centro, en la Plaza de Bolívar, en donde trajeron niños, están con las chivas, están con pipetas de gas, por supuesto, también un peligro. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Luego de los actos vandálicos que tuvieron que ser detenidos por la acción del antiguo SMAT, hoy conocido como Undemo, ocurridos en la madrugada de este jueves en el centro de Bogotá por un grupo de manifestantes entre los que estaban los integrantes de las comunidades indígenas asentadas en la Plaza de Bolívar desde el pasado 31 de marzo, 3 representantes de estas comunidades acudieron a la sesión plenaria del Senado para pronunciarse sobre estos hechos, pidiendo excusas públicas, pero señalando que los desmanes fueron ocasionados por personas infiltradas ajenas a ellos. Sin embargo, los manifestantes aprovecharon la oportunidad de presentarse ante el legislativo para exigir al gobierno nacional y especialmente al presidente de la República, Gustavo Petro, que sean atendidos y que sus demandas, entre las que están ser reconocidos como un nuevo movimiento indígena aparte del CRIC y AICO, sean aceptadas por los integrantes del Ejecutivo. Luis Yalanda, integrante de la comunidad Misak. Políticas públicas del Estado en su conjunto y del gobierno lleguen porque el CRIC limita ese acceso. Entonces venimos a denunciar y no a pedir más cosas, no venimos a pedir plata, convenios. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no hay posibilidad de que estas comunidades conversen con el presidente Petro, ya que no están reconocidos oficialmente como integrantes de las mesas de concertación del Ministerio del Interior, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que en las próximas horas se daría el traslado de los cerca de 1.800 indígenas, entre los que están 200 menores de edad y 200 adultos mayores, al Parque El Renacimiento, ubicado en la calle 26. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, y ahora la noticia económica de este día viernes, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Después de varios intentos y aplazamientos, finalmente fue adjudicada otra mega obra de infraestructura que, si logra llegar a feliz término, fortalecería el transporte multimodal en el país. La ANI adjudicó la primera APP ferroviaria por 10 años a la estructura plural línea férrea. Estamos hablando del corredor La Dorada-Chiriguaná. El ganador obtuvo la más alta calificación en la evaluación técnica y financiera, así como la mayor calificación en la oferta económica por un valor de 2,27 billones de pesos. El consorcio debe realizar el cambio de 210 kilómetros de riel, cambio de traviesas de concreto, mejoramientos, puesta a punto de material rodante, construcción de un nuevo edificio administrativo, un centro de control operativo, 2 talleres para el mantenimiento de trenes y un centro de transferencia de carga ubicado en La Dorada, y se implementará el sistema de señalización, comunicación y control de trenes de alta tecnología. El proyecto APP La Dorada-Chiriguaná, que tiene una inversión prevista de 3,4 billones, generará 32.000 empleos, impactando a 400.000 personas de 25 municipios en los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, que comparten el corredor. Sumado a ello, se creará una alternativa al transporte de carga importante para la economía entre el centro del país y los puertos del Caribe. Por proyectos como este, el gobierno dice que ha logrado reactivar el tren en Colombia. Víctor Grosso, datafx.com. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, hoy viernes, hace algunos segundos, China acaba de responder a la guerra de aranceles del presidente Trump. A partir del 10 de abril, que es la semana entrante, todos los productos y servicios norteamericanos que entren a China tendrán un arancel 34%, que es el mismo arancel que Trump le impuso a China. Es lo que se llama una medida retaliatoria. Las exportaciones norteamericanas a China, que son gigantes. Boeing, por ejemplo, es el principal proveedor de aviones, de partes y servicios para la industria aeronáutica china. Pero también los productores de petróleo y gas natural, Exxon, por ejemplo, Chevron, tienen a sus principales clientes en China. La agricultura norteamericana le entrega a China soya, granos, carne a los habitantes de China y también cría de su ganado. Todo afectado ahora por este arancel, repito, que está anunciando China esta mañana de 34%. Pero no solo eso, sino que China acaba de publicar una lista de 16 empresas norteamericanas a una lista de control de exportaciones, que quiere decir China está limitando el acceso de Estados Unidos a esos sectores, como hicieron en su momento con los metales raros en el caso de Ucrania. Empresas como High Point Aerotechnology, Sierra Nevada Corporation y Universal Logistics son empresas gigantes norteamericanas que quedan vetadas, que producen materiales de guerra, por ejemplo, que no van a ser utilizadas por China por razones de seguridad. Quiere decir, esta mañana arrancó en serio la guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo, que sería casi divertido si no fuera grave y si no tuviera efectos devastadores para todo el mundo. Producto de esta situación, ya en serio, de batallas económicas, estamos en la caída de los mercados. Esta mañana es un viernes negro para las economías internacionales. Caen estrepitosamente el precio del petróleo, el colombiano que se vende en el mundo, que se derrumba a niveles históricos. Wall Street cae en las bolsas en Asia, caen las bolsas en Europa y ante todo crece la incertidumbre por la posibilidad de una recesión internacional, llevados de la mano del cabestro por cuenta del señor Trump, que decidió sacudir al mundo con sus aranceles, que también tocan a Colombia, que entrarán en vigencia mañana sábado. Lo que Trump llamó el Día de la Liberación va a ser un efecto estrepitoso y dominó en las economías internacionales. Está terminando de borrar $3 billones en valor de mercados, que es lo que se calcula, $3 billones, la caída, la pérdida de los mercados en las últimas 24 horas. $3 billones que seguramente lo tocarán a usted si usted tiene plata en un fondo de pensiones, por ejemplo. Esos balances que le llegan de su fondo de pensiones están aquí. Y vamos a ver los efectos en el bolsillo, porque las grandes multinacionales, la ropa Nike, que tiene fábricas en Asia,
Lululemon, que hace en Vietnam ropa deportiva, problemas para las petroleras, para Valero Energy. Son centenares de empresas en todo el mundo sacudidas por cuenta de los aranceles de Trump. Colombia, de momento, anuncia que no tomará medidas retaliatorias. Quiere decir, Colombia esperará con cautela a ver cómo puede ganar algo en medio de esta guerra. Para la gente es la caída del dólar desde el 5 de noviembre, que lo eligieron a Donald Trump. El dólar a hoy se ha depreciado 6%. Se calcula que los hogares norteamericanos van a perder poder adquisitivo de hasta $4.500 al año, sin contar el encarecimiento, por ejemplo, de los carros, que es uno de los sectores más golpeados para efectos del bolsillo de los norteamericanos. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del tema de economía internacional. Esta mañana hay un verdadero sacudón por cuenta de la respuesta de China y falta la de Europa, que será el otro eslabón. En Colombia, a propósito de economía, responde el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, al presidente Gustavo Petro, que ha atacado, ha agredido y que ahora se refiere a la Junta del Banco de la República como la secta. Le responde decentemente el gerente del Banco de la República, diciendo que allí no hay uribistas, que ninguno de los miembros responde a intereses del gobierno. El doctor Villar le recuerda al presidente que han sido 16 años tomando decisiones para la economía y que nunca ha conocido, dice él, un codirector que lo haga por razones políticas, también enviando un mensaje a quienes fueron puestos allí por el presidente Gustavo Petro. Esta respuesta moderada ante los ataques que sigue el presidente Petro en momentos de turbulencia y de crisis económica. A propósito del gobierno, en segundo les contaré noticias sobre reformas. Desde Cartagena, en el Congreso de Asofondos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, invitó a la Corte Constitucional y a los fondos privados a un acuerdo nacional para sacar adelante la reforma a las pensiones que debe entrar en vigencia el 1 de julio. Pero a propósito, el Partido Liberal radicó ante el Congreso su propio proyecto de reforma laboral. Tiene apenas 2 artículos. Uno de ellos establece que la jornada diurna termina a las 7 de la noche y que el recargo nocturno se pagará a partir de las 7 de la noche. El segundo artículo fija un pago del recargo al 100% por trabajo en festivos y dominicales, quitándole banderas al gobierno, que quedaría sin cómo sacar adelante su consulta popular. El gobierno, por su parte, se mueve instalando comités del sí, que la verdad son ilegales porque todavía no es cierto que vaya a haber consulta popular. Esos comités del sí o del no solamente pueden ser legales cuando el Senado dé vía libre a la consulta popular que quiere el presidente Petro. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Es un gusto saludarlos. Hoy es viernes, es 4 de abril. Hay un problema grande, mayúsculo, esta mañana al sur de Bogotá, en donde hay miles de ciclistas que se habían citado para una carrera recreativa, una travesía, inscritos para la carrera Bogotá-Villavicencio, que debe salir esta mañana hacia los Llanos Orientales. El problema es que los ciclistas ya están en Yomasa, pero el concesionario, que es Coviandina, les notificó anoche tarde que no pueden tomar esa vía al llano producto del tránsito intenso de vehículos de carga. Los ciclistas están llegando al kilómetro 0 de esa vía Villavicencio, se encuentran con que no hay permiso para la carrera, pero están decididos a hacerla. Ya les contaré desde el lugar, porque hay 15.000 inscritos para esta carrera de diferentes regiones del país que llegaron allí para recorrer esos 150 kilómetros que hay de Bogotá a Villavicencio. Un gusto saludarlos, bienvenidos en este día viernes. Los vamos a acompañar con noticias desalentadoras para la economía, con polémicas y con las historias de las ciudades. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es normal, todo va súper bien. Yo creo que en el largo plazo los mercados van a ser boom, decía el presidente Trump. Fue el peor día para la Bolsa de Valores de Nueva York desde marzo del 2020, en plena pandemia de COVID-19. En conjunto, las acciones de los distintos índices en Wall Street perdieron $3.1 billones en valor de mercado. Un coletazo a los aranceles del presidente Donald Trump, quien salió a defender sus medidas. China responde duramente a la guerra de aranceles lanzada por el presidente norteamericano Donald Trump. A partir del 10 de abril, absolutamente todos los productos americanos que se exportan a China
tendrán un arancel del 34%. En el último año, Estados Unidos exportó bienes por valor de 143.500 millones de dólares a China, lo que involucra todo un arco que va desde maquinaria eléctrica y equipos pesados a combustibles y productos agrícolas. Entre la maquinaria se cuenta las ventas de Boeing, aviones, repuestos y servicios e incluso reactores nucleares. Entre tanto, se espera que mañana 5 de abril inicien oficialmente a aplicarse los aranceles del 10%, bajo los que estarán sujetos la mayoría de países en el mundo. La canciller Laura Sarabia. Estamos analizando cada una de las medidas con cada uno de los sectores y hemos convocado en los próximos días a una reunión con el sector privado para que ellos también nos manifiesten cómo ven esta situación, las preocupaciones del mismo y cómo trabajamos en conjunto en las nuevas oportunidades que tenemos. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusín, que expuso en Washington la estrategia de Colombia ante los aranceles de Donald Trump. Tienen esa capacidad de pronto y que ya han manifestado esa apuesta retaliatoria que era previsible, digamos, son, por ejemplo, el bloque de la Unión Europea, que fue graduado con el 20%, claro, ellos tienen una capacidad de respuesta diferente y están estudiando esas medidas eventuales de retaliación. Países como Brasil ya están sobre esa vía, no es el caso de Colombia. Frente al impacto de las políticas comerciales de Estados Unidos, en especial las medidas arancelarias adoptadas durante el gobierno de Donald Trump, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes propuso un cambio de estrategia económica. El presidente de la comisión, el congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro, planteó que el país busque ingresar al grupo de los BRICS con el objetivo de diversificar mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos. Esta decisión que tomó el gobierno nacional era inaplazable y no tomar la decisión en este momento se pone en grave riesgo el cumplimiento de una misión constitucional. Todavía se desconoce si van a ser 16 o 24 los aviones Gripen que va a comprar el gobierno colombiano a la empresa de origen sueco Saab. Toda la cúpula militar, acompañado del ministro de Defensa Pedro Sánchez, la embajadora de Suecia en Colombia y el CEO de Saab, anunciaron que apenas se van a sentar a evaluar las opciones que tienen sobre la mesa, esto refiriéndose a aspectos técnicos y financieros sobre la propuesta que fue acogida por Colombia. Habló el general Carlos Fernando Silva, segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial. El equipamiento, el armamento, todo esto pues hace que los costos varíen, como también varía la manera como esto va a estar financiado. El general en retiro, Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Las capacidades para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional no pueden ser reactivas. Las juntas de acción comunal sostuvieron este jueves un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, en el que acordaron que crearan comités por el sí de la consulta popular anunciada por el mandatario el 11 de marzo tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Nos reunimos fue con los presidentes de la Confederación, de la Confederación de las Juntas de Acción Comunal del país, de cada departamento y de cada ciudad capital. Lo más importante es que dijeron que sí a la consulta y que ellos van a empezar a crear los comités para el sí de la consulta. Un proyecto del Partido Liberal que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia como alternativa a la consulta popular del gobierno. Tiene solo 2 artículos, uno que establece que la jornada laboral diurna vaya de 6 de la mañana a las 7 de la noche y la nocturna a partir de las 7 p.m. hasta las 6 de la mañana. El segundo artículo que fija un pago del 100% por el trabajo de festivos y dominicales, dice el senador Alejandro Carlos Chacón. Los liberales hemos defendido siempre el libre mercado y la protección del tejido empresarial, pero jamás en detrimento de la clase trabajadora. A pesar de las preguntas sobre la viabilidad de esta figura, la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe sea la fórmula vicepresidencial del Centro Democrático ha ganado fuerza dentro del partido. Incluso se habla también de que el expresidente encabece la lista del Senado. Así lo dijo la senadora Paola Holguín. Frente a la posibilidad de que el expresidente Uribe sea fórmula vicepresidencial, eso es deseable y no es descartable. La Constitución es clara con la prohibición de elegirse presidente, pero nada dice sobre el tema de la vicepresidencia. Luego de los actos vandálicos que tuvieron que ser detenidos por la acción del antiguo SMAT, hoy conocido como Undemo, ocurridos en la madrugada de este jueves en inmediaciones de la carrera 10ª con Avenida Jiménez, los representantes de las comunidades indígenas asentados en la Plaza de Bolívar se presentaron ante el Congreso de la República para pedir excusas. Señor presidente, usted no debe portar un bastón de mando en representación de las comunidades indígenas cuando venimos a respaldarlo y nos deja abandonados en la Plaza Simón Bolívar.
Bolívar. Luis Yalanda, integrante de la comunidad MISAC. Políticas públicas del Estado en su conjunto y del gobierno lleguen porque el CRIC limita ese acceso. Entonces venimos a denunciar y no a pedir más cosas, no venimos a pedir plata, convenios. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que estas comunidades no representan a las organizaciones debidamente integradas en las mesas de concertación. Ellos dicen que a ellos no le llegan los recursos, pero yo tengo que atender siempre y cuando a los que estén en la mesa permanente de concertación, a las organizaciones reconocidas, y también a ellos tienen sus derechos, pero no bajo esa premisa que el presidente tenga que ir a hablar. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Nicolás Gallardo como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. La decisión fue tomada por la sección quinta de este alto tribunal y se fundamentó en la violación de la prohibición de doble militancia al haberse demostrado que el mandatario apoyó candidatos a la Asamblea Departamental de otros partidos, a pesar de haber sido avalado por el Partido Liberal Colombiano. Blue Radio pudo confirmar que los accionistas de la nueva EPS han solicitado formalmente al Gobierno Nacional un acuerdo para poderse retirar de la entidad, pues la solicitud responde a la creciente crisis financiera que ha afectado gravemente la operatividad de la EPS, especialmente tras la intervención forzosa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los fondos de pensiones le pidieron claridad a la Corte y que acabe con la incertidumbre jurídica. El presidente de Asofondos es Andrés Velasco. La posición de los fondos de pensiones es que exista una solución rápida, que ojalá la Corte Constitucional nos libere, digamos, de esta incertidumbre lo más rápido posible, en el sentido que la sabiduría de los jueces constitucionales así lo consideren. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, propuso un acuerdo nacional para la reforma pensional y le pidió a la Corte Constitucional que defina el futuro de la iniciativa. Enviarle un mensaje a la Corte Constitucional para que entienda que este proceso de la nueva reforma pensional está andando y necesita el respaldo de todo el Estado y la sociedad colombiana. En un polémico testimonio durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, el exjefe paramilitar Álvaro Hernán Sierra aseguró que el expresidente no solo tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, sino que fue una pieza clave en la creación del bloque metro de las autodefensas. Al expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, ya después ellos vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos. Ya después de que hicieron todo, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ya que la vendieron, pero ya cuando ya había pasado todo. ¿Qué quiere decir usted después de que había pasado todo? Cuando se funda ese grupo Metro y cuando quema la finca Guacharaca. El Senado argentino rechazó en las últimas horas las candidaturas de dos jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión se produce luego de las críticas del expresidente Mauricio Macri contra Milei de no apoyar las decisiones del Congreso. Flaco aparece, volta Ríos, levantó para boca no gol, desvío, gol. Richard Ríos fue el héroe del Palmeiras en la Copa Libertadores. El volante colombiano hizo el gol de la victoria del Palmeiras al minuto 90+2 cuando el partido contra Sporting Cristal de Perú iba empatado 2-2 y decretó el 3-2 final. Y en la Copa Corsanitas de Bogotá, la tenista María Camila Osorio avanza a paso firme. La cucuteña superó en 3 sets a la estadounidense Emina Bettas y clasificó a los cuartos de final del torneo, donde enfrentará a la alemana Tatjana María, quien es bicampeona del torneo, pues se coronó campeona en el 2022 y 2023. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino todo.
Esta va a ser una madrugada histórica, madrugada para Colombia. Ya es de noche en China y al final de la tarde el gobierno chino anuncia aranceles del 34% a las importaciones procedentes de los Estados Unidos. Quiere decir medida retaliatoria en la misma magnitud en la que había anunciado el presidente Trump. Pero China va más allá y crea una lista de 16 empresas norteamericanas que tendrán control de exportaciones por razones de seguridad nacional. Comenzó la batalla comercial, la guerra comercial, ahora de frente los dos gigantes, las dos grandes economías del mundo, en Occidente la norteamericana, en Oriente la China. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esto ya es una guerra comercial en toda regla, pero entre las dos principales, las dos más grandes economías del planeta. Y mira, para marcar una diferencia, quizás lo han hecho así, en China no ha sido con un espectáculo televisivo ni en el Palacio de Gobierno, sino que simplemente ha sido anunciado con un comunicado publicado en el sitio web de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino. Simplemente un comunicado en una página web para decir que a partir del día 10 de abril a las 12:01 de la noche, todos los productos que Estados Unidos exporta a China van a tener un arancel adicional del 34%. Y hay que decir que aunque el presidente Donald Trump se queja del desbalance comercial que hay entre China y Estados Unidos, la verdad es que las exportaciones de Estados Unidos a China son enormes y son de un alto nivel de desarrollo tecnológico. O sea, estamos hablando de que las exportaciones de Estados Unidos a China solamente durante el año 2024 llegaron a los 143.500 millones de dólares. ¿Y quiénes están ahí entre los mayores productores? Bueno, lo principal que exporta Estados Unidos a China son equipos eléctricos y electrónicos, que estamos hablando de los productos que hace General Electric, que hacen ese tipo de compañías, pero también están los combustibles y aceites minerales, y ahí los principales son ExxonMobil y Chevron, y también todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia y los productos para alimentación de ganado, principalmente soya y semillas en general. Y también está, por ejemplo, Westinghouse, que es una de las grandes corporaciones norteamericanas, pues, que tiene un contrato por 12.860 millones de dólares para construir reactores nucleares en China. Y claro, también todos los productos aeroespaciales, y a eso se suma luego aparatos ópticos, médicos y técnicos. La verdad es que es enorme el volumen de comercio que va a estar afectado por estas nuevos aranceles. ¿Qué dice la Comisión de Aranceles de China en ese comunicado? Porque a pesar de ser un comunicado técnico, la verdad es que tiene un contenido geopolítico tremendamente importante. Dice que estos aranceles es una respuesta a las castigos que han tenido las exportaciones chinas, porque dice que los aranceles impuestos por Estados Unidos violan las reglas de comercio internacional, socava gravemente los derechos e intereses legítimos de China y constituye un acto de intimidación unilateral, es lo que dice ese comunicado del gobierno chino. Pero hay otras dos listas que llaman también mucho la atención, Néstor, porque por un lado el Ministerio de Comercio añade 11 empresas estadounidenses a una lista que les llama entidades no fiables, o sea, entidades en las cuales no se le puede comprar, no se le puede vender, pero tampoco se le puede invertir. Hay que entender que China es uno de los grandes inversores en el mundo. O sea, cuando se busca inversión para las grandes empresas tecnológicas, uno de los grandes inversores es el Estado chino y empresas chinas. Bueno, ninguna de estas 11 empresas, entre ellas, por ejemplo, fabricantes de drones como Skydiom, no pueden recibir inversión china. Pero también hay otra lista de 16 entidades estadounidenses que están en la lista de control de exportaciones. De nuevo, empresas a las cuales no se le pueden vender insumos ni materiales. Y ahí llama mucho la atención tres tipos de empresas. Por ejemplo, está High Point Aerotechnologies, que produce fundamentalmente robots y drones. Después está la Sierra Nevada Corporation, que produce material de guerra. Y la última, que me llamó mucho la atención, Néstor, entre las mencionadas está Universal Logistics Holdings,
que es una mega empresa encargada de transporte y logística en todo el mundo. Y esta es una empresa, por ejemplo, que tiene sede en Colombia. Una de sus sedes está allí en Colombia. Son todas empresas que se consideran empresas que participan en actividades y que pueden poner en peligro la seguridad nacional y los intereses de China, dice ese comunicado de este departamento del Ministerio de Comercio. Por lo tanto, todas esas empresas entran en el área de las empresas no fiables para China. Néstor, hay que entender una cosa, son las dos principales economías del mundo que con estas aranceles van a empezar a crecer, a escalar los precios internamente. Por lo tanto, no solamente aumentan los precios para los consumidores chinos, sino que para toda la capacidad de producción que tiene China. Y como China es el gran proveedor del resto del mundo, es que a todo el mundo se nos van a empezar a inflar los precios, van a empezar a aumentar los precios como lo que vimos luego de la pandemia. Eso es lo que está ocurriendo con este tipo de aranceles recíprocos. Y te quiero dar un dato para que entendamos el volumen de los productos agrícolas que China compra a Estados Unidos. China tiene el 20% de la población mundial. Sin embargo, su territorio, su terreno, a pesar de ser un país gigante, un país continental, no es mayormente agrícola. Ellos tienen el 20% de la población mundial que alimentar, pero solo el 6% de la tierra agrícola del mundo. Por eso necesitan comprar todos esos productos agrícolas desde los Estados Unidos, que son los productos agrícolas que desde la primera castigo están tratando de ponerles aranceles, porque además consideran que es la base de votantes del presidente Donald Trump. Néstor. Muy bien, Silvia, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Con esta decisión de China, que esta mañana es la retaliación, segundo paso de la guerra, va a ser inevitable hoy un viernes de caída de las economías mundiales con el gran fantasma de la recesión internacional. Felipe, como dice mi filósofo de cabecera, el gran Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Sí. La verdad, sabe que a mí, es decir, pues obviamente advirtiendo que no soy economista y que me cuesta mucho trabajo entender. Ayer tuve que sentarme un par de horas con un economista amigo mío a que me explicara las consecuencias, pues, porque no las alcanzo a medir. Pero es decir, me quedé sin entender la razón de esto, realmente. Felipe, el argumento de Trump es que tienen un déficit comercial. Al final, que les tienen que pagar la deuda de lo que Estados Unidos ha pagado en exceso por aranceles. Que llevan 50 años, dice, subsidiando al mundo, y entonces se desata esta guerra comercial. Producto de esta guerra, Felipe, que es una barbaridad la cifra que le voy a dar. Pero ¿hasta dónde puede llegar, Néstor? Oiga la cifra que le voy a dar, Felipe. Hoy, en este momento, el precio del petróleo, el Brent, de referencia que vende Colombia ante el mundo, está cayendo 8%, que esto es una cifra monstruosa, teniendo en cuenta que esto es apenas en una jornada. Es decir, nos va a tocar a todos la guerra comercial que están desatando esta mañana los señores Trump. Claro. Bueno, para nosotros los precios se van a subir. Y los productos importados se van a subir. Todo, claro, Felipe, todo esto. Pero ¿por qué? Y hago la pregunta porque desconozco la respuesta. El dólar no se disparó ayer. Felipe, no, al contrario se cayó, porque esto es lo que demuestra... Sí, por eso, pero ¿por qué no se disparó? Lo que demuestra es una gran debilidad el dólar de la economía, de la economía de los Estados Unidos. Porque el señor Trump, el gran perdedor son los Estados Unidos. Claro, el señor Trump, los mercados están diciendo, usted se pegó un tiro en el pie, porque va a encarecer todos los productos que recibe. Es decir, la bravuconada del señor Trump le va a salir cara. Tan cara, Felipe, tan cara para quienes están haciendo las mismas preguntas suyas, todos en algún momento estamos preguntándonos, pero ¿qué fue lo que pasó? Que llegó el terremoto de Trump y comenzó a hacer locura tras locura. El resultado final, Néstor, de las medidas de Trump, inmediato además, es inflación en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, para mencionar el producto insignia nuestro, que es el café, pues lo que va a pasar es que cuando un estadounidense entre a un Starbucks en Nueva York, el café que compraba en $2 le va a costar $2.30 o alguna cosa así, algo de ese estilo. Pero y ese mismo ejemplo que he hecho con el café, puede usted trasladarlo a miles de kilos. Los carros que compran, que cambian frecuentemente los señores en Estados Unidos,
cada carro se puede encarecer $5,000, $6,000, $7,000 porque no son producidos por ellos, les llegan de Europa o de China o de Japón o de Canadá, son carros que van a ser más caros. Por ende se disminuye la capacidad de compra de los hogares norteamericanos y esa es la gran preocupación sobre las exportaciones de Colombia. Pero no habrán medido las consecuencias de la inflación. Claro, no, por eso, los van a reventar y vamos a ver cuando cuando vayan al supermercado a comprar los huevos, la leche, la carne, las flores, el banano, a ver cómo les va y qué tanto se les van a rebotar, pero dice Donald Trump que eso eventualmente va a terminar pagando y que van a terminar regresando 6 billones a los Estados Unidos por cuenta de Nike y todas estas empresas que estaban haciendo maquilas afuera y que se van a regresar. No tiene cómo salirle bien esto al señor Trump, de momento le está saliendo mal a él, le está saliendo mal a todo el mundo. Esto va a ser un desastre para la economía y esta mañana abre una puerta dice Trump en Washington que está dispuesto a negociar, pero a cambio de algo fenomenal, que por lo menos es una esperanza. Son las 6:29 a.m. desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. En efecto, primero vamos con las retaliaciones pese a los llamados por parte de funcionarios del gobierno Trump. Ya estamos viendo que sus principales aliados en el mundo están tomando medidas comerciales, lo cual generará impacto sobre compañías estadounidenses. Ya lo decía Silvia, mencionaba las consecuencias de estos aranceles por parte de China, pero también es en otra vía de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos hacia China que afectará a muchos productos estadounidenses. Otra retaliación ya anunciada es la de Canadá. El primer ministro Mark Carney dijo que así como Estados Unidos imponía 25% de aranceles a vehículos, Canadá imponía 25% a la importación de vehículos estadounidenses, exceptuando aquellos beneficiados por el Tratado de Libre Comercio. Esto será un golpe para la industria automotriz de Estados Unidos, que ya está golpeada por los aranceles de Trump, y también para los consumidores, que según estimaciones, ahora en Estados Unidos tendrán que pagar entre $5,000 a $10,000 adicionales por un vehículo. Pero no son solo esas compañías, porque en la jornada de ayer, que fue la peor en un día desde marzo del 2020, en plena pandemia, compañías como Nike cayó en un 14.5% en su acción, fundamentalmente por los aranceles a Vietnam, donde tiene una planta. Recordemos que esos aranceles a Vietnam son del 46%. Pero también empresas tecnológicas, Apple, caen un 9.2%. Un dato, China representa el 80% de la capacidad de producción de Apple. Nada más hace un mes, 90% de los iPhones fueron fabricados en China. Es decir, que en el mes de septiembre, cuando estrenarán el iPhone 17, si no me falla la cuenta, va a ser mucho más caro. Pero bueno, esto no es un bien suntuario, pero lo que sí preocupa realmente, o esto más bien es un bien suntuario, pero lo que sí preocupa realmente son los precios del café, chocolate, ropa, vinos, zapatos, alimentos y demás, que también se verán afectados por cuenta de estas medidas arancelarias del presidente Donald Trump, quien en las últimas horas abrió la puerta, sí, quizás para una posible negociación, aunque dice que todo depende de lo que le ofrezcan. Are you open to deals with these countries if they're calling you? Well, it depends. If somebody said that we're going to give you something that's so phenomenal, as long as they're giving us something that's good. For instance, with TikTok as an example, we have a situation with TikTok where China will probably say, we'll approve a deal, but will you do something on the tariff? Le preguntaban al presidente si estaba dispuesto a negociar con estos países y él respondía: depende, si alguien me va a dar algo que es muy fenomenal, siempre y cuando nos den algo que es muy bueno. Por ejemplo, pone ahí el ejemplo de TikTok. Ellos tienen una situación con TikTok, con China. Ellos probablemente digan, bueno, aprobamos un acuerdo a cambio de reducción de tarifas. Los aranceles nos dan mucho poder para negociar, decía el presidente Trump. Recordemos que con respecto a China no son solamente los aranceles del 34% anunciados ayer, son los aranceles del 20% adicionales que ya Trump había anunciado al inicio de su gobierno. Es decir, China durante este segundo mandato de Trump tiene 54% de aranceles. Dice él que le podría servir para una negociación de TikTok. Recordemos que él quiere que una empresa estadounidense lo adquiera la red social. Por allí había una oferta reciente por parte de Amazon. Decía esto el presidente Trump, a quien normalmente le gusta utilizar la metáfora de juego de cartas en negociaciones. Si estos aranceles son una carta de negociación, es la carta de negociación más costosa probablemente en la historia del país. Y los mercados están reaccionando en ese sentido. El Dow Jones cayó en un 4%, el Standard & Poor's un 4.8% y el Nasdaq un 6%. Eso en la jornada de ayer. Pero en los futuros de
esta mañana siguen cayendo las acciones estos índices alrededor de un 3%. El estimativo es que el día de la liberación de Trump terminó borrando cerca de 3.1 billones de dólares. Billones, trillions en inglés, billones en español, en valor de mercado de distintas compañías estadounidenses. Pero también el dólar perdió valor y competitividad frente a otras monedas. Según un análisis, por ejemplo, del Wall Street Journal, de un índice que realiza el Wall Street Journal, desde el 5 de noviembre, posterior a las elecciones presidenciales, hasta hoy, el dólar se ha depreciado en un 5.9%. También en materia de respuesta por parte de otros países, la Unión Europea ya había prometido una respuesta de aranceles hasta del 50%, golpeando productos estadounidenses como el whisky. Otros países también se preparan para responder, o al menos así lo han anunciado. Brasil, por ejemplo, dijo que estudia todas las opciones, incluso acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Y ustedes se preguntaban hace un momento cuál es la finalidad de esto, o si el presidente Trump, sugerían que el presidente Trump no había calculado los posibles efectos de estos aranceles. Pues él dijo claramente que todo está saliendo de acuerdo a como él dijo que iba a salir. I think it's going very well. It was an operation, like when a patient gets operated on, and it's a big thing. I said this would exactly be the way it is. We have $6 or $7 trillion coming into our country. Creo que nos está yendo muy bien. Fue una operación, como cuando un paciente es operado, es algo grande. Yo dije que esto iba a ser exactamente como está haciendo. Tenemos 6 o 7 billones de dólares que van a entrar en nuestro país. Nunca habíamos visto algo así. Los mercados van a ser boom, la bolsa va a ser boom, el país va a ser boom, decía el presidente Trump. Néstor. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Claro que va a ser boom, pues crecen los temores de una recesión mundial por la guerra comercial desatada por Donald Trump, con el Fondo Monetario Internacional advirtiendo de un riesgo significativo de recesión global y con premios Nobel de Economía como Paul Krugman o exsecretarios del Tesoro de los Estados Unidos como Larry Summers, anticipando un colapso de la economía de los Estados Unidos. Principal temor hoy por hoy en Colombia, por encima de cualquier otra cosa, con una pérdida estimada en capacidad de compra de $4.500 menos de cada hogar en los Estados Unidos. Principales consumidores y compradores a nivel global de los productos colombianos, en este caso muy puntual, de café, flores, confecciones, textiles, bananos, limones, aguacates, todos dentro de la canasta familiar de los hogares norteamericanos. Compradores directos de la inmensa mayoría de las 3.200 partidas que les exportamos, producidas por 59.000 empresas en el país, 54% de ellas micro, pequeñas y medianas empresas, con ventas y exportaciones totales por $14.336 millones, que representan el 30% de las ventas externas del país y que a partir de mañana sábado van a tener una arancel adicional del 10% para entrar a suelo norteamericano, lo que en el caso de las confecciones, por ejemplo, implica sumarle un 10% más a la tarifa del 25% que ya pagan actualmente, para un peaje total del 35% para poder entrar a los Estados Unidos. Un golpe indiscutible sobre las empresas nacionales de confecciones y textiles. 450 empresas que exportan el 90% de lo vendido al exterior, de lo cual prácticamente la mitad, 46.6%, tiene como destino los Estados Unidos. Sin embargo, un golpe matizado, porque los aranceles a la moda también serán mayores para China, Bangladesh, Vietnam y Camboya, con aranceles del 49% para Camboya, noveno exportador mundial de prendas, 46% para Vietnam, cuarto exportador mundial de ropa, 37% Bangladesh, el tercer mayor exportador de textiles y de prendas, y finalmente 34% para la China, el mayor exportador mundial de ropa. Mal de muchos, consuelo de tontos en efecto, que también se extrapola a productos como el café, que recordemos va a tener a Brasil teniendo que pagar también un 10% más, y eso por no hablar de Vietnam, que tiene que pagar también tarifas superiores al 40%, y un impacto cercano, una vez más, a los $1.400 millones para el país, según los cálculos preliminares de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. La barbarie de la guerra en el Catatumbo y en el Cauca
no le ha permitido a la opinión pública en Colombia dimensionar la tragedia humanitaria que también se vive en el departamento de Arauca. En las últimas horas, el cartel del ELN, como les dice el ministro de Defensa, se atribuyó el secuestro de 5 ganaderos que completan casi una semana desaparecidos en Puerto Rondón, en límites entre Arauca y Casanare, a quienes acusan de ser colaboradores de las disidencias de las FARC al mando de alias Medina y alias Pescado. Este episodio criminal refleja la agudización del conflicto en el oriente del país en las últimas 2 semanas, en donde se vive una guerra entre por lo menos 3 grupos criminales. Por un lado, el ELN, y por otro, las disidencias de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Iván Mordisco. Una tercera facción son la segunda Marquetalia, que se disputa el territorio con las otras 2, además de los negocios ilegales y la ruta para el transporte de droga y armas rumbo a Venezuela. Desde diferentes organizaciones humanitarias denuncian la degradación del conflicto en Arauca, situación plasmada en el uso de francotiradores para aterrorizar a la población civil y para matar integrantes de la fuerza pública, también el reclutamiento de niños en los colegios y la creciente presencia de cadáveres abandonados en campos y carreteras. Pero a pesar de que la situación de violencia se agudizó en las últimas 2 semanas en Arauca, el agravamiento del conflicto cumple ya varios años. Incluso, según fuentes humanitarias, el número de personas desaparecidas forzosamente en el departamento entre 2024 y lo corrido de este año sobrepasa las 100. Ante este panorama tan complicado, el país no puede olvidar Arauca, que adicionalmente ha sido uno de los fortines de los delincuentes del ELN, que ya notificaron que no firmarán la paz con Gustavo Petro y que, según dijo el jefe del Estado, están en fase de preparar la enésima arremetida violenta en contra de la sociedad colombiana. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 40 minutos, y después de años de discusiones y de una solicitud de la Asociación de Profesores Universitarios, el presidente Petro, con apoyos del Ministerio de Educación y el aval del Ministerio del Trabajo, firmó el decreto 0391 para que en todas las instituciones de educación superior, universidades, instituciones técnicas e instituciones tecnológicas públicas estén obligados a implementar en 2 años un plan de formalización laboral para los docentes. Dicho de otra manera, este es un decreto que busca que en 2 años las instituciones, las universidades públicas dejen de tener contratos temporales o a término fijo y que los profesores y en general los trabajadores tengan contrato de planta con todos los beneficios que eso implica. En las universidades hay profesores de planta, hay también profesores de hora cátedra y hay profesores bajo una figura que es la razón de este decreto, profesores ocasionales, una figura de contratación que se inventaron hace mucho tiempo para unos profesores suplentes, que nació como una figura para esos profesores que cubrían al titular y aunque están vinculados por la universidad, tienen un contrato que no es por todo el año, es por el semestre, por 4 o 5 meses, no se les pagan los 12 meses, es lo más parecido a un contrato de prestación de servicios. Para ellos es para los que se firmó este decreto. Según cifras del Ministerio de Educación, en Colombia hay 83.000 profesores de educación superior, de los cuales 18.800 tienen un contrato a término indefinido, 18.225 a término fijo y 36.969 contratos ocasionales. Para esos es para los que está este decreto que busca convertirlos en profesores de planta. El decreto da la orden para que las universidades lo hagan cuanto antes, eso sí, dependiendo de su presupuesto y de su autonomía universitaria. Con eso, los profesores ocasionales también tendrían derecho al sistema de ascenso, de bonificaciones, de primas, de todos los beneficios. Una buena noticia para profesores universitarios. Sin duda, el problema es que a esto le queda una pregunta. ¿De dónde va a salir la plata para este cambio de contratos de unos 38.000 docentes si en las universidades públicas también hay problemas financieros? El gobierno no detalla nada de plata en el decreto, solo dice que debe salir de la plata que ya tiene el sistema. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:42 de la mañana. La maternidad en caso de gestación subrogada tendrá que ser reconocida. Es una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que estudió el caso de una pareja francesa que vino a Colombia y recurrió a una mujer para alquilar su vientre para tener a su hija. La decisión es de la Sala Civil con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, que se encontró con un acuerdo contractual y un registro civil que solo tenía el nombre del papá y que excluía el nombre de la mujer que durante 9 meses gestó en su vientre y que está dentro del rango de pobreza moderada. Para tomar esta decisión, tuvo en cuenta pronunciamientos como los que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, en el que dice que la maternidad consiste en el hecho de que una mujer haya tenido un parto y que el hijo que pasa por suyo sea realmente fruto de ese parto. Por eso el tribunal determinó que en Colombia no es posible que se registre a un niño o a una niña sin que se mencione a la mujer que lo gestó, aun si hay un acuerdo de voluntades entre las partes, entre los adultos, porque todo ser humano necesariamente tiene una madre que lo concibió, que lo gestó y que lo parió. En este fallo se habla del derecho a la nacionalidad, porque la niña que fue concebida vía este trámite tuvo dificultades para ser registrada en Francia, donde esta práctica está prohibida. También hace referencia a los derechos de las mujeres que alquilan su vientre, dejando claro que aunque en el contrato estaba específicamente dicho que era un acto gratuito, humanitario y altruista, no impedía que los padres le hicieran un reconocimiento a modo de gratificación, que para ese tribunal es contrario a la moral y a las buenas costumbres y que abre el camino a la cosificación de la mujer y a la mercantilización del cuerpo de las mujeres colombianas. No menos importantes, hace referencia a las consecuencias psicológicas que puede tener una mujer después de alquilar su vientre. En este curioso fallo, que es del Tribunal Superior de Bogotá, repito, se hace un expreso llamado al Congreso de la República para que legisle sobre este asunto o sobre esta práctica que cada vez es más común en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta Mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. 36 minutos de la mañana. A esta hora Bogotá tiene 12 grados de temperatura. Se esperan lluvias sobre la tarde. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos... Padre, buenos días. Buen día, Néstor, con ánimo, con ganas, con fuerza. Hoy es viernes. Estoy contento, feliz. No llovió, bacano, salí, mira, respiré, estoy vivo. ¿Eso qué es? ¿Un fandango? Una vaina que estoy componiendo todavía. Tema, muy bien, padre, me alegra sentir, contagiarme de su optimismo. Claro, hay que salir adelante, hay que vencer las dificultades. Y se lo digo en serio, una de las virtudes suyas es su sonrisa. Bendito Dios. Es su optimismo. Sí, gracias. Es su Caribe, el Caribe que lleva adentro. Claro que sí. Néstor, las cosas todos los días optimista, hola. Todos los días, pipa papita, no, padre, hay días en que uno se levanta con ganas de mandar todo para el lugar adecuado. Felipe, es al revés. A usted tengo que decirle lo contrario de lo que le digo al padre Linero.
Usted es puro pesimismo, usted es puro mala cara, usted solo ve las cosas negativas. Felipe tiene un sentido del humor bacano. Usted es puro cachaco y el padre es puro corrón. Caribe, por quiero favor, decir. cuidado. Caribe. Sí, también es que esa vaina caribeña, es que yo no me la he podido asimilar, el zapatico blanco y la Que vaina. mi mamá me compró. Todos los días se levanta. Néstor, una pregunta aquí entre nos. A ver. ¿Usted se levanta todos los días feliz para pipí? No, Felipe, ¿o no, pues no. A mí el padre a veces me parece un poquito intenso, digamos. Pero venga acá. Yo a veces no me levanto así. Pero apenas tomo conciencia de que estoy vivo, inmediatamente tengo que deshacerme de las emociones barro. Porque si no, vengo aquí a mentarle la madre, a pelear con alguno, a pelear con el man del taxi. No. Pues por eso es que es bueno tenerlo aquí en la mesa, porque aquí tenemos algunos a los que hay que mentarle la madre y yo no puedo. Felipe. Me dice una oyente, padre, esta me parece una buena definición suya. Dígame. Usted es intensamente costeño. Es verdad. Y yo soy orgulloso de eso. Okay. De verdad, y lo vivo y trato que se exprese en mis camisas. Bueno, trato que se exprese. Cálmate, Papá, Furio, a mí me encanta cuando No, padre, las camisas suyas a mí me gustan mucho, pero a veces digo, oiga, el padre no necesita un sastre sino un tapicero. Felipe, solo a veces. Felipe, a veces, nada más a veces. Pero bueno. Esa cortina de hoy está bonita. No, padre. por Dios. Esa cortina está linda, padre. Bueno, ya viene Padre Linero, tema de hoy. Hoy el tema de hoy, ¿sabe que algo que parece simple, obvio, pero que olvidamos? Las personas son más importantes que las cosas. Eso parece ser una obviedad, pero en el mundo actual se nos olvida. Entonces, pensemos en eso. A partir de mi experiencia, yo tengo que decir que, Néstor, como viví durante 33 años, 8 de estudios, 25 de ejercicios, con un cierto desprecio por las cosas, ¿sabe? Las cosas materiales. Las cosas todas. Sí, a mí me formaron como para que uno no las tuviera presente, como para que uno supiera que las que están ahí y no están. Yo recuerdo, por ejemplo, que algún día fui a decirle a mi superior, oiga, padre, voy a ir a un restaurante, ¿me da permiso? Y él me dijo, ¿para qué? Si usted tiene su comida acá. Y me hizo toda una reflexión en torno a la sencillez, que yo inmediatamente dije, hay cosas, bueno, hoy que ya no estoy en esa experiencia, he cambiado cosas, ¿verdad? Pero sigo pensando que hay que valorar eso en los seres humanos, que las cosas pueden estar o no estar. La herencia que le quedó de esos años de iglesia, de formación prioritariamente espiritual, ¿sigue hoy? Sigue hoy, claro. ¿Usted desprecia un poquito lo material? Mucho. Y afortunadamente, sí, yo siempre digo que afortunadamente me casé con una persona que tiene, o hago pareja con una persona que tiene capacidad de administrativa y todo. Si no, yo estaría... Ya contó que se casó, ya no se puede. Yo estaría jodido. Ya no se puede. Yo estaría jodido. De todo el carretazo que se acaba de echar, padre. O sea, lo importante es que acaba de confesar que se casó, Felipe, el padre Linero. ¿Qué te parece? Yo hablando de un tema serio y mi director sale con esas... Está en el rebaño. Señor director. Bienvenido, padre. Lo que pasa es que está muy recién casado. Se casó y no invitó. No le vamos a matar la alusión a las 6:50. Gracias, Felipe. Te agradezco eso. Pero eso es lo más grave, que no invitó. No. A Felipe exclúyalo de ahí porque él hace muchos años no va a matrimonio, pero yo sí me invitó. Me acabo de enterar. Como diría el bolillo, no puede echar reversa invitó para no gastar. ¿Sabe qué, Víctor? Usted no diga nada que usted no se ha casado. Y usted sabe el problema que tiene. Entonces, cuidado, cuidado, me toca hablar. ¿Está viviendo en pecado? No solo eso. Bueno, mejor déjeme. Padre, no me toque. Nos estamos conociendo apenas. Llevan 25 años hace 15 años conociéndose. Le puedo asegurar, padre, que ese pecado en el que vive Víctor está a punto de terminar, según tengo información. Bueno. Y tampoco nos invitó. 6:51 minutos. Ya viene el padre Linero, el casado padre Linero. 6:52 minutos, un matrimonio que debió ser muy bonito, no sé por qué no fui testigo de ese en segundos, evento. Primera página de y los diferentes deportes, portales. Caramba. Los deportes con Ricardo Rego. Hola Néstor, feliz mañana para usted y para todos. Mire, varios puntos informativos. Richard Ríos, mal con Colombia. Figura con Palmeiras, fue el héroe en Libertadores, marcó el gol de la victoria. Kevin De Bruyne, para muchos una leyenda del fútbol europeo. Bueno,
el más grande asistidor en la historia de la Liga Premier, 10 años con el Manchester City, se va. Empieza a desvanecerse la era Guardiola con sus leyendas. Y ojo que hoy en la Fórmula 1 tuvimos un accidente brutal. Les vamos a contar sobre el estrellón del corredor de Alpine en Japón. Y Camila Osorio, vaya, sacó un partido tremendo, ya está en cuartos de final de la Copa Colsanitas. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 6:53 minutos. Atención, hay comunicado de la Santa Sede informando de la evolución del estado de salud del Papa Francisco, que está mejorando. Después de su paso de la hospitalización de la infección respiratoria, hay buenas noticias esta mañana desde la Casa Santa Marta, en donde está el Papa en su convalecencia en Europa. Enrique Rodríguez. Y sigue sin recibir visitas el Santo Padre en esa residencia, en la Casa Santa Marta, dice la Santa Sede, para favorecer su recuperación. Recordemos que el Papa pasó 38 días ingresados en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma y continúa en el Vaticano con la terapia farmacológica, así con la fisioterapia motora y respiratoria. El comunicado aclara que hay leves mejoras también en el uso de la palabra. Recordemos que por la edad del Santo Padre y por los tratamientos que había recibido, su capacidad para hablar se había visto notablemente mermada como consecuencia de esos tratamientos. Eso sí, Francisco, que tiene 88 años, sigue necesitando el suministro de oxígeno a través de cánulas nasales, aunque con una ligera reducción, pues la administración es regular durante el día, mientras que por la noche se utilizan altos flujos, aunque siempre durante menos tiempo. La mejoría también es a nivel de infección, como prueban los análisis de sangre de los últimos días. Mientras tanto, dice la Santa Sede que Francisco dedica una buena parte de la jornada a la fisioterapia y a trabajar, y ha seguido, por ejemplo, por video la predicación, mejor dicho, de la Cuaresma, así como la misa por el aniversario de la muerte de Juan Pablo II, que fue el pasado miércoles. Insistimos en que sigue sin recibir visitas y, sobre todo, y seguramente la pregunta que flota en el aire ahora mismo, se desconoce si habrá alguna iniciativa para el próximo rezo del Ángelus Dominical, y tampoco se ha comunicado la posible presencia del Papa Francisco o la modalidad en que ésta pueda presentarse durante los ritos de la Semana Santa, que comienzan en algo más de una semana, Néstor. Hay momentos de la vida. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Esta es Blue, más que radio. Se está creciendo en este momento el inmenso problema que hay en el sur de Bogotá, en la salida a Yomasa, que esta es la vía entre Bogotá y Villavicencio, en donde estaban citados 15.000 ciclistas, que están emproblemados porque Coviandina, que es el concesionario que maneja la vía, anoche les retiró el permiso, les impide la salida. Y hay miles de personas allí dispersas en este momento, ciclistas recreativos que quieren lo que han llamado la travesía entre Bogotá y Villavicencio. Y están intentando salir, no han podido. Desde el lugar, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Confusión y más confusión es lo que se está viviendo hasta ahora en el kilómetro 0 de la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio, exactamente a la salida de la localidad de Usme. Resulta que suspendieron la travesía Bogotá-Villavicencio, donde según los mismos organizadores fueron más de 10.000 personas las inscritas y que se irían en bicicleta para celebrar el cumpleaños en Villavicencio. Pues resulta que ayer la concesión vial les dijo que no van a permitir el cierre de esta importante vía, que no los van a apoyar en este evento y que prácticamente quedan suspendidos. Hablamos con los ciclistas que están en este momento ahí en la localidad de Usme, que se reunieron porque hasta ahoritica se están enterando que no va a haber competencia, y esto fue lo que le contaron a Blue Radio. Pues muy apenado con esto, ya que muchos hemos invertido no solamente tiempo, esfuerzo, sino dinero. Esta para mí es la 4ª vez que viajaría a hacer esta travesía. El problema es que debieron haber avisado con tiempo y lastimosamente, por lo que nos hemos enterado,
lo que van a hacer en Villavicencio sí continúa. Dicen que las pérdidas van a ser millonarias porque muchos de los clubes de ciclistas que vienen desde Boyacá, desde Cundinamarca y hasta de Villavicencio, que regresaron a Bogotá y si pensaban ir todos en caravana, pues ya habían contratado hoteles, habían contratado carros de acompañamiento y hasta buses donde llevaron todas las maletas de las familias enteras que pensaban irse en bicicleta. Los ciclistas mostraron su malestar porque dicen que no es justo que después de preparar este evento durante semanas, en tan solo unas horas les digan que fue cancelado. Venimos desde Yopal Casanare, veníamos esta es la tercera travesía que hacemos inclusive, y pues ya teníamos todo programado, ¿no? Para poder venir a asistir, el tiempo, pues los recursos y todo. Y pues da la ocasión de que a las 10:30 de la noche veníamos en Villavicencio cuando nos llega el mensaje de que se canceló la travesía. Realmente estamos acá, estamos esperando que lleguen pues más ciclistas, que lleguen más deportistas pues a la travesía, ¿no? Como es de esperarse, como todos los años, son más de 15.000, 13.000 ciclistas. La policía de tránsito hace presencia en el kilómetro cero, les dicen que no pueden avanzar por la vía al llano y además en el peaje de Pipiral manifestaron los de la concesión que no van a dejar pasar esos grupos numerosos de ciclistas hacia Villavicencio. Igual permanecen en la zona y muchos de los ciclistas dicen que tienen que llegar hasta Villavo. Edward Porras, Blue Radio. Edward, gracias. El concesionario es Coviandina, que es de la organización Sarmiento Angulo, que es el que maneja esa carretera entre Bogotá y Villavicencio, que fue el que anoche tarde informó que no tenían permiso. Villavicencio cumple este fin de semana 185 años de su fundación, que fue en 1840. A propósito, Felipe, felicitaciones a la gente del llano y ojalá puedan llegar a un acuerdo para que tanta gente, tantas familias que están allí en el sur de Bogotá puedan tener una solución a este rollo. Pues ojalá no. Lo cierto, Felipe, Néstor, es que esta es una competencia que se había vuelto, realmente tradicional entre Bogotá y Villavicencio. Una travesía que está cumpliendo su 7ª versión y que por primera vez debe ser aplazada, suspendida, como esté en los términos fundamentales. Esto arrancó en 2017. Lo que pasa es solo que se había cancelado en el 2020 por la pandemia. Sí le hacen daño a la gente que va allá. Porque 10.000 personas y yo supongo 15.000, claro, 10.000 toda la operación turística, el impacto que eso representa. Significa frenar de inmediato todo el transporte de carga entre Bogotá y Pero de Villavicencio. la noticia me parece raro, Néstor, que la prohibición, o sea, la función de policía la asuma el concesionario y no la policía. Esa es una decisión que tiene que tomar la policía de carreteras y no el concesionario.